iniciar con nuestra poderosísima clase del día de hoy, que es un maratónico, relámpago, no sé cómo quieran decirle, para su examen, para el examen final de Química General. ¿Cuándo es el examen de Química General, estimados changollos, jóvenes? ¿El miércoles? Al siguiente miércoles. Ya. Ya, el contenido es bien fácil y bien simple, ¿no? Solo tenemos que ver lo que es la segunda ley de termodinámica y la tercera ley de la termo, entonces. Vemos eso y somos total y completamente felices. Ahora, ustedes tienen que meterle un repaso de todo lo que es desde el primer hasta el tercer examen parcial, ¿no? Pasando por equilibrio químico, iónico y todo lo demás, ¿no? Entonces, Esito sería todo, ¿no? Por el semestre. Espero que les haya ido muy, muy bien. Un ratito. Estoy buscando el tema de la segunda. Ah, aquí está. La segunda ley de la termodinámica. Ya. Vayamos por favor con lo que es la segunda ley de la termodinámica y su relación y la relación con la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica simple y únicamente me indica, nos enseña que hay un flujo de energía. Porque si se han dado cuenta, toda la primera ley de la termodinámica nos dice calorimetría, la ley de Hess, la primera en sí ley que hay calor, energía interna, entalpía, trabajo, ¿no? Entonces, todo eso para nosotros simple y únicamente es un flujo de energía, ¿no? Entonces, nos está diciendo, la primera ley solo nos indica que hay un flujo de energía de un lado a otro lado, eso es lo que no sabemos. Pero la segunda ley de la termodinámica complementa a la primera, indicándonos simplemente ahora hacia dónde realmente se dirige esa energía. ¿Ya? Eso es la manera en la que las dos primeras leyes de la termodinámica se llegan a complementar. Ahora, cuando nosotros vemos la segunda ley de la termodinámica, debemos hablar de un aspecto o de una de las variables ahora termodinámicas que también entra en nuestro estudio, que es la entropía. La entropía, o también conocida como S mayúscula, se simboliza, simplemente nos indica qué cosa, nos indica el grado de desorden, ¿ya? Esto solo y únicamente, fíjense, nos indica el grado de desorden que existe. ¿Qué implica esto? A mayor grado, a mayor valor de una entropía, el desorden va a ser más alto. Y esto lo podemos ver también en los estados de agregación de la materia, como ser sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuál de todos de los tres estados de agregación tendrá mayor entropía? ¿Sólido, líquido o gaseoso? El gas, todo gaseoso. El estado gaseoso, ¿no? ¿Por qué? Porque sus moléculas están total y completamente desordenadas. En cambio, las de estado sólido están
totalmente ordenadas, las del líquido están relativamente ordenadas, pero en cambio las moléculas en un estado gaseoso o en el estado gaseoso están totalmente dispersas por aquí y por allá. Ya, entonces vamos a hablar de la entropía, pero en un proceso reversible. ¿Qué será un proceso, en este caso, reversible? Cuando ustedes queman un papel, ¿podrá ser posible que ustedes vuelvan a tener papel o no? No, No, ¿cierto? Porque no podemos volver al inicio. A eso se llama un proceso irreversible. En cambio, un proceso reversible es aquel, no es aquel en el cual nosotros podemos volver al inicio. Y en la mayoría de esos procesos son físicos o químicos. James dice químicos. ¿Cómo es? Químicos, dice también ahí. Brian también dice químicos. Creo que he dicho mal la pregunta o ustedes me están entendiendo mal. ¿Los procesos que son reversibles son físicos o son químicos? A ver, ahora sí. Físicos. Son físicos, ¿no? No sé si he dicho bien la pregunta o he dicho mal la pregunta, pero me han respondido que son químicos, ¿no? En este caso, los procesos reversibles en ningún momento pueden ser químicos, ¿no? Son físicos en este caso. ¿Ya? No se van a equivocar. Ya, no hay problema. Entonces, un proceso reversible, como ya les decía bien, es un proceso en el cual yo puedo volver al estado inicial. Entonces, en ese caso, fíjense que la ecuación para poder utilizar o para poder hallar la entropía es la que estoy colocando acá, ¿ya? Que se deduce a partir de la diferencial de calor versus la temperatura, ¿ya? Nada más. Esa es la ecuación cuando nosotros hablamos de quién, de un proceso reversible, nada más y nada menos. Entonces, ahora lo que tenemos que ver nosotros son los diferentes tipos de procesos que hemos visto o que han tenido que ver con sus docentes o con quien hayan pasado clases en la primera ley de la termodinámica. Iniciamos con el tipo de proceso en el cual la temperatura se mantiene constante. ¿Qué tipo de proceso es ese? Es el proceso isotérmico, en donde la temperatura se mantiene constante. Si nosotros estuviéramos en un proceso, fíjense, isotérmico, simplemente la variación de la entropía se la va a calcular de la siguiente manera. Y va a ser en este caso, vean, N por R por el logaritmo de volumen 2 sobre el volumen inicial. Es la misma ecuación de azul de arriba, si ustedes se dan cuenta, pero con un detalle. Como no hay delta de temperatura, esto se hace cero y todo este término de aquí se hace cero y me queda NR logaritmo de volumen final sobre el volumen inicial. El siguiente proceso es un proceso isobárico, en el cual ya nosotros debemos saber que la temperatura en este caso se va a mantener constante. ¿Ya? Entonces, en este proceso isobárico, la forma de hallar simplemente es ¿cuál? Decimos que la variación de la entropía en un proceso isobárico o presión constante simplemente es ¿qué cosa? Vean, es NCP por el logaritmo, en este caso, de la temperatura final sobre la temperatura inicial.
Ya, no sé, se están saliendo a cada rato y están volviendo a entrar. Vamos con dos procesos más, que son los que nosotros ya conocemos. ¿Cuál nos falta? El proceso isocórico, en el cual el volumen es constante, ¿no? Y su formulita simplemente es, decimos, ¿no? Delta S sería NCB por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Y finalmente, vean, en un proceso adiabático donde nada se mantiene constante, sabemos que el calor se hace cero. Entonces nosotros podemos deducir que la diferencial del calor respecto a una temperatura, esto que se llama diferencial o delta S, que es la entropía, ¿cuánto creen que va a valer si el calor es cero? ¿Cuánto? Cero. Cero. Muy bien. En este caso, esto es cero. Perfecto. Nada más y nada menos. Ahora, veamos por favor que existen entropía de cambio de estado como también entropía de sensible, como habíamos visto en calorimetría, ¿no? ¿Cómo? Igual que en calorimetría, bueno, esto se aplica lo mismo que en calorimetría, puede existir, fíjense, un cambio de estado. Pero cuando nosotros hablamos de la entropía, en este caso, el cambio de la entropía o delta S de cambio de fase, ¿a qué era igual el calor latente, changos? Era a N por el delta H de cambio de estado dividido entre ahora, como es entropía, simplemente le ponemos la temperatura de cambio de estado. Nada más. Pero también nosotros recordamos que habíamos visto en calor sensible o calor sensible de enfriamiento o calor sensible de calentamiento. Entonces, en este caso es básicamente lo mismo. Delta S va a ser igual a N por el calor específico y ya no va a ser un delta, logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Siempre ustedes recuerden, ya siempre que cuando nosotros estemos hablando de entropía, la temperatura tiene que estar expresada siempre en unidades de Kelvin. No lo puedo poner en grados relativos porque ahí ya está mal. Ahí sí ya está mal. En esta última partecita, vean, en el cambio de estado, podemos nosotros ver, miremos a resolver un ejercicio bien simple, y en el cual, ¿qué les he dicho si es que alguien recuerda que necesitamos en la mayoría de las veces para poder resolver de manera simple y fácil? ¿El quién? El gráfico, ¿no? Por si no se acuerdan. Siempre es necesario el gráfico cuando tenemos un problema de calorimetría. ¿Por qué? Porque no sea ciencia cierta cuántos calores puede llegar a tener este cuerpo o si es una mezcla. Entonces, siempre es preferible hacer un gráfico. Veamos. Y este gráfico, ya saben, está en temperatura versus calor. ¿Qué nos dice? Vean. Un trozo de aluminio de 100 gramos, perfecto, me están hablando de la masa de aluminio que dice que es igual a 100 gramos a una temperatura de 125 grados centígrados, perfecto. Temperatura del aluminio dice que es 125 grados centígrados. Se coloca en 500 gramos de hielo, una masa, vean, de hielo, dice que es igual a
500 gramos a 0 grados centígrados. Una temperatura de hielo igual a 0 grados centígrados. Calcular el aumento de entropía del sistema cuando alcance el equilibrio a 72 grados centígrados, ¿no? Entonces, en este caso ya me dan incluso la temperatura de equilibrio que dice que es 72 grados centígrados, ¿no? Nada más. Considere el calor de fusión y el del hielo, nos están dando el delta H de fusión, dice que es, ¿cuánto? 80 calorías por cada gramo. Y el calor específico del aluminio, dice que es igual a 0,22 calorías grado centígrado. Alguien que recuerde, tal vez uno de ustedes, no sé, cualquiera, podrá haber el tema de un metal cambiar de estado a líquido o vapor a 125 grados centígrados o no. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Las personas que han pasado clases conmigo ya tienen que saber y las personas que no hayan pasado clases conmigo desde ahora ya van a saber. Los metales como el aluminio, el cobre, el oro, el estaño, prácticamente todos los metales no pueden cambiar y nunca van a cambiar de estado de agregación a menos que la temperatura bordee o sea superior a los 1000 grados centígrados. Mientras no tengamos una temperatura de los 1000 grados centígrados, va a seguir siendo metal. No se va a convertir en líquido y peor en gas. ¿Ya? Entonces no hay tal. No hay cambio de estado. Ahora, como se trata de una mezcla, dos cosas. Yo me doy mi punto de partida para el aluminio. El aluminio que esté aquí, inicialmente de lila. ¿Ya? ¿Qué va a hacer entonces el aluminio? ¿Se va a calentar, se va a enfriar, va a cambiar de estado? ¿Qué creen ustedes, estimados jóvenes? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se enfría. Se va a enfriar. Les pido siempre que participen. ¿Por qué? Porque no me gusta así. Y listo. Por favor, participen. Ya siempre traten de hablar. Entonces, como bien dicen la mayoría, o bueno, los que han querido hablar, simplemente se va a enfriar. ¿Hasta dónde? Hasta 72 grados centígrados, porque esa es la temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces aquí, fíjense, está simplemente la temperatura de equilibrio y acá arriba va a estar la temperatura del aluminio. Ahora, aquí tenemos, ¿qué creen que va a ser el hielo? Si la temperatura de equilibrio es de 72 grados centígrados, ¿qué pasaría con este? Primero se va a convertir todo a agua a 0 grados centígrados y luego recién se va a convertir todo a líquido. ¿Por qué, Inge, se va a convertir todo a líquido? Porque eso me indica la temperatura de equilibrio. No puede haber hielo, si ustedes se dan cuenta, hielo a cero, perdón, agua líquida a 72 grados centígrados. O perdón, hielo a 72 grados centígrados. Entonces no pasa nada, ¿no? Sí o sí tiene que haber, sí o sí tiene que haberse convertido absolutamente todo a estado líquido. ¿Ya? Entonces, eso nos planteamos en nuestro poderoso grafiquito. Primer calor, ¿no? Y aquí está la temperatura del hielo, 0. El primer calor del hielo es un calor
sensible, el segundo, perdón, latente. El segundo calor del hielo es un calor latente, sensible, y el tercer calor del aluminio es un calor sensible. ¿Ya? Aquí, fíjense, lo que nosotros podemos hacer y lo que nos pide de manera directa es simplemente hallar la entropía. Nos pueden dar este mismo ejercicio y nos pueden pedir lo mismo. Halle, ¿qué cosa? Halle la variación de entropía en el sistema. Perfecto. Pero fíjate, ¿cuál es la tomada de pelo? ¿Cuál es la mamada, como yo digo en ese tipo de problemas? Es que no tienes la temperatura de equilibrio. Entonces, antes de calcular la entropía, tú tienes que hacer calorimetría, calor ganado es igual a menos calor perdido, hallar esta temperatura de equilibrio y recién vos vas a poder hacer o vas a poder hallar la entropía del sistema. Mientras no tengas la temperatura de equilibrio, no puedes hallar eso. Entonces, lo que nosotros hacemos acá, fíjense, simplemente es decir, comparar delta S total del sistema simplemente es la variación de entropía del hielo, todas, más la variación de la entropía del aluminio. Pero el hielo tiene dos entropías, entonces tengo que colocar esas dos. Y el aluminio solo tiene una, entonces coloco esa una. Entonces yo digo, fíjense acá, que el delta S del hielo se divide en dos, que va a ser un calor sensible, que sería un calor, aquí está aquí abajito está la entropía de cambio de calentamiento y sería, fíjense, N, o en este caso M, por perdón, pero es primero latente, ¿no? Es latente. Sería entonces, en este caso, masa del hielo por el delta H de cambio de estado, que es el de fusión, pero esto, vean ustedes que tiene que estar dividido entre la temperatura de cambio de estado. ¿A qué temperatura está cambiando, estimados jóvenes, el hielo? ¿A qué temperatura se está fusionando? A la temperatura del hielo, que en este caso es 0 grados centígrados, pero no lo podemos poner en grados centígrados, tiene que estar en Kelvin, ¿no? Más, dice, fíjense, el segundo calor o la segunda entropía del hielo, que sería en este caso a K igual, ¿no? Un calor sensible, una entropía sensible, y simplemente es, fíjense, la masa de hielo por el calor específico. Pero en el gráfico rosado, donde está el calor 2, el agua, ¿en qué estado de agregación está? ¿Sólido, líquido, gaseoso? Líquido. Es líquido. Ah, ¿y cuánto vale el calor específico del agua líquida? ¿Vale? 1. Exacto. Sería en este caso, ¿cuál es la temperatura final del gráfico rosado? ¿Temperatura? De equilibrio. Muy bien. Dividido entre la temperatura inicial del gráfico del hielo. Nada más. Más ahora decimos, ¿cuál? La entropía del aluminio, que es un calor sensible, entropía sensible. Entonces decimos, ¿no? Masa del aluminio por el calor específico del aluminio. Aquí abajito le voy a poner por el logaritmo neperiano de la temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final de la línea lila, morada? No sé qué color verán ustedes. Temperatura de... Equilibrio igual. Muy bien. Dividido entre la temperatura del aluminio. Y si se dan cuenta, conocemos absolutamente todo, reemplazamos valores y somos total y completamente felices. Entonces decimos el delta S total de mi sistema, puedo factorizar la masa, ¿sí? De hielo, que dice que vale en este caso 500 gramos, ¿no? Abro paréntesis, ¿y qué me queda acá? El delta H de fusión, que dice que vale 80 calorías por cada gramo, ¿no? Esto dice que está dividido entre la temperatura.
¿En qué unidad tiene que estar? Dice. Les he dicho. ¿En qué unidad? ¿En Kelvin? Kelvin. 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 ¿Cuánto vale? Kelvin. 273 Kelvin, ¿ya? Más lo de verde, el calor específico del agua, una caloría, gramo, grado centígrado. Y esto está multiplicado por el logaritmo neperiano ¿de quién? De la temperatura de equilibrio, siempre en Kelvin. ¿Cuánto sería la temperatura de equilibrio en Kelvin? 398. ¿Esto te he escuchado? ¿Está bien? 398, sí. 398. Sí. ¿Cuánto vale 125 grados centígrados en Kelvin? ¿Cuánto vale 125 en Kelvin, por favor? 398. Sí, que me he equivocado, ese era 345, 72. Ya, entonces aquí es 345. Sí, Inge. Perfecto. Entonces, temperatura de equilibrio 345 Kelvin entre la temperatura del hielo, que dice que es 273 Kelvin, más, ¿no? La masa del aluminio, que dice que es 100 gramos, por el calor específico del aluminio, que en este caso nos da 0,22 calorías, gramo, grado centígrado, multiplicado por el logaritmo de la temperatura de equilibrio 345, dividido entre la temperatura del aluminio, que es 398. De acá, por favor, díganme cuánto sale la variación de la entropía total. Y así media hora después, $260,41, Inge. Inge, me salió 260,41. 41 calorías, grados centígrados nos ha quedado, porque fíjense, o Kelvin, ¿no? Gramo con gramo se hace feliz y con este gramo también. Kelvin se va y nos queda en este Kelvin, pero acá tengo grados centígrados, ¿no? Entonces, aquí, como viene de un delta, no hay problema, puede ser grados centígrados o puede ser Kelvin, pero siempre que ustedes tengan, vean, calorías sobre Kelvin o también calorías sobre grado centígrado, puede ser también Joule. A esto se llama unidades entrópicas, ¿ya? Unidades entrópicas. Siempre que nosotros estemos hablando de entropía, puedes ponerle calorías gramo, perdón, calorías grado centígrado, caloría Kelvin, Joule caloría, Joule sobre grado centígrado, Joule sobre Kelvin, o unidades entrópicas, ¿ya? Siempre. Eso nada más. ¿Hemos entendido esta parte, estimados muchachones? Hablen ahora o callen hasta el siguiente miércoles, que es su examen. ¿Cómo Entiende, es? Inge. Todo claro, Inge. ¿Sí? Ya, muy bien. Siempre van a hablar, por favor, ¿ya? Listo. Puede ser que les pregunten estito más, entonces avanzaremos por si acaso.
Vamos. Cuando nosotros hablamos ahora de la segunda ley de la termodinámica, que es entropía, solo y únicamente entropía, nosotros tenemos que ver que también, además de indicarnos qué tipo de qué tipo, el grado de desorden que existe en un sistema, la entropía también nos puede indicar si un proceso es espontáneo o no es espontáneo, ¿ya? Entonces, tendríamos que ver nosotros eso. ¿Cómo? Fíjense, ¿no? La espontaneidad. Vamos a ver en este caso. Para hablar nosotros de la espontaneidad, nosotros debemos comparar más o menos algo como ustedes recuerdan el coeficiente Q de reacción. ¿Q de reacción o no recuerdan, changos? Y lo comparábamos, no sé si recuerdan, ¿no ve? Si era mayor acá, si era menor acá o si era igual acá. En este caso ocurre básicamente lo mismo, ¿ya? Porque para ver la espontaneidad de un sistema, primero tenemos que hallar la espontaneidad, perdón, tenemos que hallar la entropía del universo. Y según esa entropía del universo, vamos a ver si es o no es, en este caso, espontáneo, no espontáneo, o puede ser que esté en equilibrio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, fíjense, del delta S, pero ¿de quién? Del universo, de estudio, obviamente, cuidado que me digan, oh, Inge, estamos calculando toda la entropía de todo el universo. No, 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 no. Es del universo que estamos analizando, ¿ya? Y este delta S simplemente se calcula ¿cómo? Con la variación de la entropía de quién? Del sistema que nosotros estemos analizando, puede ser una primera ley, no sé, lo que ustedes quieran, más el o la variación de la entropía de quién? De los alrededores. Ya, de esta manera se calcula la variación de la entropía en el universo. De estudio, obviamente. Delta S, entonces, del universo, podemos tener tres opciones. Uno, si en este caso este es mayor a cero, este puede ser igual a cero o este puede ser menor a cero. ¿Ya? Y en cada uno de estos tres tenemos una cierta característica. ¿Cómo? En el primero, cuando es mayor a cero, nosotros decimos, fíjense que le voy a poner P de proceso, es espontáneo. ¿Ya? Pero si delta S es igual a cero, en este caso el proceso está en un equilibrio. Y delta S menor a cero, en este caso, me están hablando que es un proceso no espontáneo. Entonces, de esta manera yo también me puedo dar cuenta si es o no es un proceso espontáneo. ¿Ya? Nada más y nada menos. Ahora, cuando nosotros hablamos, fíjense que todo lo que estamos viendo hasta este momento viene relacionado más que todo a cambios de proceso físicos. Pero dije, ¿qué pasa si yo tengo una reacción química, ¿no? Que es en lo que realmente a mí me interesa esto. Vean, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entropía en sistemas. Cuando yo hablo de entropías de sistemas, estoy hablando básicamente para una reacción química, que puede ser total y completamente cualquiera, la que nos dé la gana entonces a nosotros. Nada más y nada menos. Entonces, ¿qué decimos acá? Fíjense, para cualquier reacción química, hidrógeno gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso, esto lo que me va a dar es H2O en estado líquido. O en estado sólido. Me vale gorro. Fíjate. ¿Recuerdan la ecuación del delta H estándar de una reacción?
que se podía calcular con la ecuación de Kirchhoff, es básicamente lo mismo. Vean, en este caso nosotros decimos que la variación de la entropía estándar de reacción simplemente es la sumatoria del número de moles estequiométricos por el delta H de producto, delta S de productos menos la sumatoria del número de moles multiplicados por el delta S de ¿quién? De los reactivos. Nada más y nada menos. Donde nosotros ya sabemos, hemos hecho, han debido de hacer lo mismo con sus ayudantes o docentes en el tema de delta H, ¿no? Cuando habían visto la primera ley de la termodinámica. Nada más, ¿no? Y las entropías en este caso, igual que en las entalpías vienen de tablas, ¿no? Acá se cumple lo mismo. ¿Cuánto valía el delta H para elementos? 0. 0. ¿Cuánto creen que vale la entropía de elementos? 0 también. 0 también. ¿Ya? Entropía, veamos ahora, en los alrededores. Porque arribita hemos dicho que son los alrededores, ¿no ve? Y eso es lo que en este alrededores, lo que vamos a aprender ahora a obtener. Ya está. Veamos. Simplemente el delta H, vean, perdón, la variación de la entropía de los alrededores, nada más y nada menos, fíjense que esto es igual a ¿quién? Signo negativo, menos el delta H del sistema, que puede ser una reacción química, ¿ya? Simplemente dividido entre ¿quién? Entre la temperatura, porque recuerden que la entropía simplemente es la diferencial del calor respecto a la temperatura. Nada más, ¿ya? Y para terminar esta parte, vean, lo que más les preguntan en los semestres no es, perdón, son dos cosas. Uno, en un ciclo termodinámico que han hecho el tercer parcial, ¿les ha entrado ciclo o no, no les ha entrado ciclo a los de química general? Hasta donde he visto, creo que sí. ¿Entró ciclo o no entró ciclo? Sí, entró Inge. Sí, entró Perfecto. Inge. Para el examen final, ¿les pueden preguntar un ciclo? Sí, les pueden preguntar un ciclo. Pero ahora le podrían agregar una variable termodinámica más. ¿Cuál sería esa variable termodinámica que creen ustedes que estamos viendo en este momento? Entropía. Exacto. Entonces les pueden dar, inclusive, fíjense, les pueden dar el mismo ciclo que les han dado el tercer parcial, pero ahora les pueden decir, ahora halle la entropía para cada proceso, si era un proceso isotérmico, isobárico, adiabático, lineal, ¿no ven? En ese caso, ustedes tienen que poder hallar la entropía para todos ese tipo de procesos. Y para el ciclo también. ¿Cuánto creen que vale la entropía de un ciclo? ¿Será función de trayectoria o no? 0. Es 0. ¿Por qué? Porque no depende por dónde la calcules, ¿no? Simple y únicamente, ya, simple y únicamente es lo mismo que lo hemos demostrado con la energía. Partes de un punto A, sales de tu casa, vas a dar tu vuelta, enamoras, vas a la facultad, vuelves a tu casa. ¿Cuánta trayectoria has hecho al final de todo? 0. 0. Es exactamente lo mismo. Entonces, ahora, para acabar esta parte de la entropía, veremos la entropía en función de la temperatura. ¿Ya?
¿Recuerdan la ecuación de Kirchhoff? ¿Cómo es? O ya se han olvidado. Hablen pues, amigos chacrines. ¿Cómo es? Han dado examen ayer, creo, y no se acuerdan. Para nosotros encontrar la ecuación de la entropía en función a la temperatura, simple y únicamente es la misma ecuación que la ecuación de Kirchhoff. Por eso yo le llamo Kirchhoff modificado, porque es aplicado a la entropía. En este caso, fíjense que simplemente cambia, en vez de donde diga delta, donde estaba H, vos le pones S. Era delta H a una temperatura, delta S a una temperatura, era igual a la entalpía estándar, es igual a la entropía estándar más la integral, fíjate, desde una temperatura, que en este caso para vos, por este curso es 298, hasta una temperatura cualquiera, ¿de quién? De el delta Cp, y aquí viene el cambio. Con rojito le pondremos diferencial de T. Pero como es energía, diferencial de energía respecto a la temperatura, eso se mantiene para todo. Entonces lo integro, pero de esta manera. Nada más y nada menos. ¿Tu calculadora puede hacer este tipo de cosas? Sí, puede hacer este tipo de cosas. Ya, entonces comenzaremos a ver haciendo un ejercicio y van a ver que es pichanguísimo. Más si el delta Cp no está o si los Cp's no están en función a la temperatura. Si no está en función a la temperatura, pucha, es pichanga, pero si está en función a la temperatura, vas a trabajar como te he enseñado con la tabla, ¿ya? Nada más que con la tabla. ¿Ha entrado Kirchhoff en su examen o no ha entrado changos, charangazos? Creo que no, ¿no? Entro, Inge. Sí, ¿Entró? entró. ¿Tabla les daban o cómo? No he visto, no me acuerdo. Sí, Inge, tabla. Ya. Entonces, ojalá hayan podido resolver, chicos. Dice, determina la variación de entropía a 727 grados centígrados para la siguiente reacción. Me dan la reacción y ya está igualada. Considere la entalpía de reacción en condiciones estándar a igual a menos 92,312 kilojoules sobre mol. Y los datos de la siguiente tabla. ¿Qué dato ya me están dando? Me están dando el delta S, en este caso ya estándar, y me dice que es menos 92,312 kilojoules por cada, en este caso, mol. Y los datos de la tabla. La reacción ya está dada, lo único que yo hago es plantearme la ecuación de Kirchhoff modificado para la entropía y listo, nada más. Ahora, aquí nos pueden dar, fíjense, para hallar el delta S, sí, y todavía vamos a ver un poquito más adelante que nos pueden preguntar con la tercera ley de la termodinámica relacionado a lo que es Kirchhoff y a lo que es Kirchhoff modificado. ¿Nos pueden preguntar? Pero claro que sí, no hay ningún problema. Veamos. Delta S, en este caso, ¿cuánto vale 727 en Kelvin? ¿1000? Sí, ingeniero. Sí, Esto dice que es igual al delta S estándar más la integral desde 298 hasta 1000 de el delta Cp diferencial de T
pero ahora respecto a la temperatura. Lo que hacemos nosotros es simple y únicamente hallar el delta Cp, y en este caso es productos menos reactivos, que ya sabemos desde Kirchhoff. Y diríamos 2, ¿no ve? Número de moles estequiométricos, por el Cp de ¿quién? Del ácido clorhídrico. Perfecto. Paréntesis. No hay más productos, nada más. Dice, hidrógeno gaseoso, 1 por el Cp del hidrógeno gaseoso, más 1 por el Cp del cloro gaseoso. Perfecto. Luego decimos acá, reemplazamos valores numéricos porque no es una gran ciencia en este caso, no está en función a la temperatura el Cp. 2 por ¿quién? El Cp del ácido clorhídrico, que dice que vale 3,3876 menos el Cp del hidrógeno, que vale 3,4958, menos 3,8122, que es el Cp de él, en este caso, cloro. ¿Cuánto sale eso? Menos 0.5328. ¿Así está bien, hermano? Menos, signo negativo. Aquí abajito lo voy a poner ya. Menos 0,5328. Corregime, por favor. Exacto, ese está bien, Inge. Gracias, hermano. Joule, Kelvin, mol. Ahora, cuidado que en el examen final a ustedes se los mamen. Cuidado que la entalpía, los valores de la tabla de entalpía estén en calorías y los valores del delta Cp o del Cp estén en joules. En ese caso van a tener que hacer factorcitos de conversión. Ya, cuidado con eso. Reemplazamos todo en nuestra integral porque tenemos todo, entonces es pichanguísima. Decimos que el delta S, en este caso a 1000 Kelvin, va a ser igual a el delta S estándar menos 92,312 por 10 elevado a la 3 joules sobre mol, más la integral desde 298 hasta 1000, ¿de quién? De menos 0,5328 diferencial de T respecto a la temperatura. Su calculadora ya integra eso, ya no hay dónde perderse, entonces decimos que el delta S a 1000 Kelvin había salido, ¿cuánto? Menos 92.312,65. Y esto está en unidades de calorías por cada mol. Y esto de acá, fíjense, es la respuesta al problema. Esto, estimados changos, ¿cuánto creen que valía? Y ese punto. 20. ¿Qué tal? Así, recontra, re jodido. No, la verdad yo no le veo jodido. Así para serles bien, pero bien sincero, ¿no? ¿Se puede? Claro que se puede, ¿no? Clarinetes que se puede. Pero ojo siempre estudiando, ¿no? Ya. Ya está. Listo. ¿Quieren terminar la energía libre de Gibbs más? Porque eso sí que es bien cortito. Nada más. Es
2, 3 cositas y nada más. Y nos vamos a hacer puro ejercicios o por partes, ¿no? No sé, quieren acabar ahorita así de hacer todo lo que es la segunda ley. Porque, o sea, eso ya es, ¿no? Sí, Auxi, o diré Inge, acabaremos el tema. Sí, ya, acabaremos nomás, ¿no? Por si acaso. Yo no me hago de problemas, como les digo, ¿no? Ya. Cuando nosotros hablamos de la tercera ley de la termo, esto básicamente nos habla de la espontaneidad. Pero dije, la segunda ley también nos decía que era espontáneo o no. Sí, pero en este caso, esta tercera ley de la termodinámica ya viene asociada sí o sí a quién? A las reacciones químicas, ya a cualquier reacción química. En este caso nosotros podemos de manera directa saber y precisamente si una reacción es o no es espontánea con la tercera ley de la termodinámica. Y obviamente sabiendo la reacción química, ¿no? Y en este caso, para saber qué tipo de, si es o no espontánea, nosotros tenemos una ecuación que es la que rige. Pero primero la vamos a poner acá, que es la energía libre de Gibbs. ¿Qué es la energía libre de Gibbs? La energía libre de Gibbs, como su mismo nombre lo dice, Gibbs es la persona que lo ha descubierto, el científico que ha descubierto que había esta energía, pero es la energía que no se utiliza en la reacción química. Nada más y nada menos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la energía libre de Gibbs, entiendan que se le denomina con G mayúscula. Entonces, la variación de la energía libre de Gibbs simplemente es igual a ¿quién? A la variación de la entalpía menos la temperatura en escala absoluta por la variación de la entropía. Vean un detalle. Si me estuvieran hablando de la variación de la energía la variación de la energía libre de Gibbs o energía Gibbs, sería estándar a 273, 298 Kelvin. Delta H, ¿a qué temperatura deberíamos calcular? 298. Muy bien, 298. Tiene lógica. ¿Qué temperatura utilizaríamos, reemplazarían ahí donde dice T? ¿300? ¿500 Kelvin? 298 también. Obvio. ¿Y la entropía? ¿A qué temperatura deberíamos calcularla? A la misma también. Obvio, ¿no ve? Lógico. Ah, Inge, pero ¿y si me piden, digamos, a 1000 Kelvin? A 1000 Kelvins. Delta H a 1000 Kelvin, ¿con qué ecuación hallan? Con la ecuación de Kirchhoff, ¿no ve? Y delta S, ¿con qué ecuación la calculan? Kirchhoff modificado. Kirchhoff modificado. Acá, para nosotros ver qué tipo de proceso es, nosotros lo mismo, tenemos tres. Si delta G es menor a cero, si delta G es igual a cero y si delta G es mayor a cero. En la primera, veamos que si delta G es menor a cero, la reacción es espontánea. ¿Ya? Entonces, la reacción sí o sí va a ser o es espontánea. Si delta G es igual a cero, automáticamente la reacción está en equilibrio. Y si delta G es mayor a cero, en este caso es una reacción no espontánea. ¿Ya?
Así de simple y así de fácil. Ahora, a comparación de la entropía, a ver, fíjense, si la entropía era mayor a cero, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cómo es? Está, ¿no? En la pizarra, se puede ver ahorita. Ninguna, Inge. Ay, pues cómo no va a haber ninguna. Si delta G La, es menor a cero, es espontáneo. Pero si la entropía era menor a cero, era un proceso no espontáneo. ¿Cierto? Sí, sí, perdón, Inge. Igual. Está bien, ¿no ven? Si ustedes se fijan, acá, si la entropía es igual a cero, estaba en equilibrio. Si delta G es igual a cero, también está en equilibrio. Pero si la entropía es, en este caso, menor a cero, es un proceso no espontáneo. Y en la entropía, la energía libre de Gibbs nos indica lo contrario, ¿no? Nada más y nada menos. Ahora, no sé si recuerdan ustedes, en la segunda ley de la termodinámica, nosotros hablábamos de que el equilibrio tenía propiedades termodinámicas. No sé si han leído tal vez en algún libro, en el Ingeniero Coronel, tal vez en mi libro. ¿Han leído esa parte o no han leído? ¿Nadie? Esa memoria, pero no. ¿Nadie? No puedo creer que no se acuerde. ¿En serio no se acuerdan? ¿O no me quieren responder, changos? Son 66 de ustedes. ¿Cómo es? No me acuerdo, dice. Decíamos, pues, ¿no? En el segundo, que es el equilibrio químico. Dime, Salma, Valeria, o me has tomado el pelo. Perdone que, no, quisiera que por favor repita la pregunta, es que mi internet está inestable. No te he escuchado nada, mamita, una vez más, a ver. Quisiera que por favor repita la pregunta, es que mi internet está inestable. Ah, ya. Si han leído en algún libro o su docente les ha explicado que el equilibrio químico tenía propiedades termodinámicas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Bueno, tiene propiedades termodinámicas justamente por lo que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Vean que es delta G y esto es igual a menos, fíjense el signo, menos R T por el logaritmo neperiano de K, en este caso, P. ¿Cómo despejarían o a qué sería igual el despeje de KP? ¿Está bien despejado eso? Sí, Inge. Listo. Y eso es absolutamente todo del examen final. Obviamente que les van a preguntar, ¿no? Les pueden preguntar, ¿qué se dice esto? Respecto del tema de el primer parcial, el segundo parcial, el tercer parcial, ¿no? ¿Les pueden preguntar? Sí, les pueden preguntar, ¿no? Entonces, tienen que practicar. Vamos a resolver entonces en este caso todo lo que podamos resolver hasta la hora que nos dé
¿Hasta qué hora tenemos que pasar clase supuestamente? 8, Inge. Miércoles, mentirosos. Número uno son ustedes, ¿no? Está Inge. ¿Así está? Sí, así está, Inge, hasta las 8. Ustedes me quieren mamar de lo lindo, ¿no? O 8. No, en serio, apostamos si quieres. A ver, vamos a ver ahorita. Ya. Sí, Ah, Inge, la así Marta, está. ¿cierto? Sí, Inge, así está. ¿Y qué ha pasado, pues? ¿Qué guasos? Ya, a ver. Más bien no he apostado, ¿no? Ya. Veamos. Calcular la variación de entropía en un sistema cerrado cuando se enfrían 100 litros de vapor de agua desde vapor seco a 150 grados centígrados hasta agua líquida a 47 grados centígrados. Esta determinación se realiza en La Paz. El CP del vapor 0,42 gramo caloría gramo grado. Y el calor latente de vaporización del agua es 9.700 calorías por cada mol. Es calorimetría. ¿Qué hacen lo primero? ¿El qué? Gráfico. Eso es. Simple y únicamente el gráfico. ¿Y esto está en qué? En unidades de temperatura versus unidades de calor. No es una mezcla, tomo arbitrariamente donde yo quiera mi punto, pero me dice que inicialmente está a 150 grados centígrados. Entonces, yo voy a decir que estamos inicialmente acá, a 150 grados centígrados. Esto es, ¿no? 150 grados centígrados. ¿Qué más me dice? ¿No? Extraigamos nuestros datitos. Calcule la variación de la entropía, perfecto, delta S total, me están pidiendo, ¿no? ¿Cuándo se enfrían 100 litros de vapor de agua desde 150 hasta 47 grados centígrados? Ya yo voy a decir que acá esté 47 grados centígrados. Acácito. Esta determinación se la realiza en La Paz y el CP de vapor es de, me están dando el CP, pero en este caso del vapor, y me dice que es 0,42 calorías grado centígrado. Y además, por otra parte, me están dando, dice, el calor latente de vaporización, el delta H de vaporización, que me dice que es 9.700 calorías por cada poderoso mol. Vean ahora, primero es vapor. Lo puedo volver de vapor a 47 grados centígrados líquido en un solo, así, en uno solo. Así, digamos, miren. No, No. Primero, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que enfriarlo. ¿Hasta dónde? Hasta la temperatura de Bullición. ebullición. Sí o sí, ebullición. ¿No? Sí o sí, primeramente, ebullición. Luego lo voy a convertir a líquido a temperatura constante, que en este caso nos dice La Paz. En La Paz, ¿a cuánto ebulle el agua? A 100, ¿no ve? A 87. ¿No? Lo voy a convertir al líquido a 87 grados centígrados para de ahí recién convertirlo a o disminuirle la temperatura, calor sensible, hasta 47
grados centígrados. Y este sería nuestro último calorcito o entropía, como ustedes quieran. Este sería una variación de entropía en el estrés. Este sería una variación de entropía 2. Y este de acá sería una variación de entropía 1. Perfecto. ¿Qué tipo de proceso es? Quisiera que me digan. ¿Es un proceso endotérmico o es un proceso exotérmico, estimados? ¿Cómo es? ¿Exotérmico? Exotérmico. ¿Por qué? Porque desprende, en este caso, Energía. energía. ¿No? Esperen un ratito, me he olvidado copiar este enlace a otro grupo. Y eso me están diciendo. Se me olvidó. Ahora sí. Ya está. Como bien dice el compañero en esta parte, es un proceso exotérmico. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser un proceso exotérmico, entonces todos los calores que tienen que ser positivos o negativos. ¿Cómo es? Negativos. Todo muy bien, todos tienen que ser negativos. ¿Por qué? Porque como es exotérmico, tiene que desprender energía. Toditos. Entonces, si quieren, vamos trabajando uno a uno. Por hacer este ejercicio lo voy a hacer con calmita y fíjense que la variación de la entropía 1 es sensible y es simplemente Nm por el Cp del vapor, obviamente, por el logaritmo neperiano de la temperatura final sobre en este caso, temperatura. ¿Qué temperatura le pondremos? T1 le llamaremos acá. Este es temperatura de ebullición, ya saben, y este que sea temperatura 2. Desde la temperatura de equilibrio, o de ebullición, mejor dicho, sobre la temperatura 1. Pero no tenemos la masa. ¿Cómo podríamos hallar la masa? Sabiendo que me dan el volumen igual a 100 litros. ¿Con la densidad? Pero no tenemos la densidad. Con la ecuación de Ecuación de estado. estado. Con Ecuación la de- ecuación de estado. Muy bien, ¿por qué? Porque tenemos presión, la paz, volumen 100 litros, R, constante universal de los gases, y la temperatura, que es 150 grados centígrados en Kelvin, ¿no? La presión, ¿cuánto? La presión es 495. El volumen, 100 litros. R, 62,4. Y la temperatura, ¿cuánto vale 150 en Kelvin? $423, ingeniero. Muy bien, hermano. ¿Cuánto sale el número de moles? $1.87. ¿Confirmen? ¿Nadie confirma? Sí, eso sale, Inge. Ya, Sí, 1.87. ya. O en masa, ¿cuánto sería en masa también esto? Porque no queremos en masa. Por 18, ¿no? Porque es vapor de agua. $33,76. Muy bien. Reemplazamos valores acá. Y va a ser 33,76 gramos por el Cp, que me dan 0,42 calorías gramo
grado centígrado por el logaritmo neperiano de la temperatura de ebullición 87 en Kelvin. ¿Cuánto sería, estimados? 360, Inge. Muy bien, dividido entre la temperatura 1, que es 150, que ya me han dictado, 423. ¿Cuánto me da esto? Les apuesto que me va a dar negativo. Garantizado que nos va a dar negativo. Menos 0,99. ¿Confirmen? ¿Nadie confirma? A mí me salió menos 2.29. A mí igual. Muy bien, siempre por eso les pido confirmen, por el tema de que a veces siempre puede ser que se nos vaya el dedito en la calculadora o algo por el estilo, ¿no? En este caso dice que sale, también Limber me dictó 2,29 calorías. Perfecto. Ya tengo la primera entropía. Vean ahora, esto pasa lo mismo que en calorimetría. Cuando nosotros hacemos la calor ganado igual calor perdido o hacemos este tipo de procesos, pero en calorimetría, el calor igual directo nos da negativo. No es necesario que nosotros le pongamos un signo más o un signo menos. El signo ya viene, ¿dónde? En el delta de la temperatura, en calor. Pero fíjense que en entropía, ya el signo negativo, ¿de dónde proviene? Ya proviene del logaritmo neperiano de las temperaturas, de la división de las temperaturas. Entonces, yo tampoco en entropía me voy a preocupar en las temperaturas, pero cuando tengamos entropías sensibles. ¿Dónde sí me voy a preocupar? Cuando tenga entropías latentes. Porque al igual que en el calor, cuando nosotros hablamos de entropías latentes, no viene introducido el signo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros le tenemos que poner el signo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense que la entropía o la variación de la entropía 2 es simplemente, ¿qué cosa? Es un calor latente o un calor o una entropía latente. Entonces, ¿a qué es igual? Como tiene moles su fórmula o su valor de delta H, va a ser N por el delta H, en este caso, de vaporización, pero en este caso esto tiene que ir, ¿no? Dividido entre la temperatura de cambio de estado, que en este caso es la temperatura de ebullición. Pero como es un proceso exotérmico, yo le tengo que aumentar el signo negativo aquí adelante. Cuidado, se olviden eso. Entonces decimos N 1,87 moles por el delta H 9.700 calorías por cada mol, y esto está dividido, ¿no?, entre la temperatura de cambio de estado, que es 360 Kelvin. Mol con mol se hace feliz. ¿Y cuánto sale esto? Y aquí tiene que venir Kelvin también. Me estoy rayando, ¿sí? ¿Cuánto? Menos 208,49. ¿Confirmen? No, perdón, Inge, me A mí me equivoqué. salió menos 50,39. Muy bien. No hay problema. Para eso son hartos, ¿no? Justamente para que verifiquen. Siempre verifiquen. Ahora sí está bien, necesito, muchachones. Sí, sí. Perfecto. No se olviden entonces que cuando nosotros hablamos de este tipo de problemas, ya no se olviden, sí o sí, ya si es un proceso exotérmico, tenemos que nosotros adicionarle el signo, porque si no le adicionamos, entonces estamos mal, ¿no? Finalmente, vamos con la última entropía que me dice que es una sensible, que es 3. Simplemente va a ser en el estado de
87 a 47, ¿qué estado de agregación es? ¿Sólido, líquido, gaseoso? Líquido. Líquido. ¿Cuánto vale el calor específico del agua líquida? 1. 1. 1, ¿no? Miren, y esta es nuestra ecuación. Reemplazamos valores. La masa, 33,76, ¿no? Gramos, por el CE o el calor específico del líquido, que vale 1 caloría gramo grado centígrado por el logaritmo neperiano de la temperatura final o la temperatura 2, que es 47. ¿Cuánto vale 47 en Kelvin, estimados jóvenes? Changus charangus. 320. 300. No he escuchado nada. 320. 320. Gracias. 320 dividido entre la temperatura de ebullición, que también me han dictado que vale 360. ¿Cuánto vale esto? Maestros Pokémones. Menos 3,98. Muy bien. Calorías por cada grado centígrado. Pero no me piden eso, me piden la entropía total. Entonces yo sé que la variación de la entropía total simplemente se halla con la suma de las variaciones de entropía de cada uno de los procesos, que son 3 en este caso. Menos 2,29 menos 50,39 menos 3,98. De acá, la variación de la entropía total, ¿cuánto sale? Menos 56,66. Esto he escuchado, ¿está bien? Menos 56,66. 56. ¿Así? No, ya me di cuenta. 66, sí. Eso es, muchas gracias. Y ambos, fíjense que los tres valores tienen calorías sobre grados centígrados o calorías Kelvin, que es lo mismo, pero todo viene de un delta, entonces no me hago de problema. ¿Y qué le puedo poner? Le puedo poner unidades entrópicas. Y estito nada más, vean, es la respuesta al problema. Y esito valía 20 puntitos. Entonces, ¿les pueden dar algo así? Sí, ¿no? Les pueden dar. O en el mejor de los casos, les pueden dar más simple, ¿no? Pero no esperen que sea simple. Creo que han tenido problemas ayer con su examen, además, ¿no? ¿O no? No enviaba el examen. Qué mala leche, hermano. ¿Sistema o su internet de ustedes? Sistema. Todos hemos tenido el problema. Pucha. De mi grupo. ¿Qué grupo eres, hermano? Grupo C. Pucha, Inge Vázquez, ¿no? Y el Inge Pepe. Moral nomás, pues. Les va a ser valer, yo creo. Ojalá. Ojalá. Estaba bien accesible. ¿No ve? He visto algunas preguntitas bien facilitas estaban. Los que hemos hecho, los que han pasado clases conmigo, les he dicho, ¿no ven? No creo que les pregunten
cosas así ultra graves, ¿no? Les he dicho algo bien sencillito, les van a preguntar, les dije. Y les cumplí, como la última clase siempre hicimos. Dime, Alberto Fujimori, o no quiere preguntar, creo. Ay, caramba. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? ¿Chico, quién es? ¿Nada? Pregunten. Sáquense sus duditas. Este proceso, si la entropía me sale negativa, ¿será un proceso espontáneo, no espontáneo o estará en equilibrio? No me acuerdo. Ven, vamos arriba. Ahí está. Si es menor a cero, ¿qué tipo de proceso es? ¿Espontáneo o no espontáneo, chicos? No es espontáneo. No es espontáneo. Es no espontáneo, ¿no? Entonces, cuidado que les pregunten eso, ¿no? Si les dicen es o no es un proceso espontáneo, esito nada más tienen que acordarse. Entonces, hagan por favor este ejercicio. Tienen exactamente, es 15:31, ¿tienen 5 minutos? ¿5? ¿Cómo es? ¿Está bien 5 minutos? Lo que dure 2 canciones, Inge. Lo que dure 2 canciones. Ya. Dos canciones me han pedido. Procedan. Pucha, pero no, pues eso es largo. A ver, ya.